Y bueno, nos vamos directo entonces al tema de la religión. Y primero que nada, tenemos que decir que la religión egipcia es una religión politeísta. ¿Qué significa esto? Teos, Dios, poli, muchos o múltiples. Quiere decir que estamos hablando de una religión en la cual vamos a tener múltiples dioses. Y algo muy interesante es que los egipcios van a deificar o van a divinizar múltiples aspectos que rodeaban a su cultura. Por ejemplo, los astros, ¿no? Astros como el sol, la luna, las estrellas, se van a convertir en divinidades. Cosas como los animales también, por ejemplo, hablábamos en el programa anterior de cómo ahí en el río Nilo había una abundante fauna y una abundante flora. Entonces, mucho de esto se va a convertir también en divinidades, ¿no? Entonces vamos a tener, por ejemplo, los cocodrilos, los hipopótamos, los toros, el chacal, los gatos, los leones, distintos animales que se van a convertir en dioses. Las plantas, por ejemplo, la flor de loto y el papiro, que eran estas plantas que crecían a orillas del río Nilo, también van a adquirir un carácter sagrado. Los fenómenos naturales, por ejemplo, el día, la noche, la lluvia, el desierto, todos estos fenómenos naturales también van a adquirir un carácter sagrado, un carácter divino, ¿no? Entonces, bueno, vamos a estar hablando de esto que es la religión egipcia, una religión politeísta, donde todos estos aspectos que estamos viendo aquí van a adquirir un carácter divino o sagrado, y por eso es que estamos hablando justamente de una mitología bastante compleja. Existen diferentes mitos, pero incluso de cada uno de los mitos existen varias versiones del mismo mito. Entonces, por eso es que, como les decía, llega a ser un tema bastante complejo. Sin embargo, yo les voy a contar las versiones más conocidas o más populares de los mitos egipcios. Vamos a hablar, sí, de la mitología egipcia. Y aquí, por ejemplo, en esta imagen les muestro algunas de las divinidades más célebres que ya mencionábamos, ¿no? Sekhmet, la diosa de la guerra; Isis, la luna; Ra, el dios más importante, de hecho, de la mitología egipcia, que es el sol; Horus, que también es el sol. De hecho, fíjense, eso también es lo que llega a ser un poco complejo el tema, que vamos a tener múltiples divinidades que representan el mismo asunto, por ejemplo, en este caso el sol, pero digamos que el sol en momentos distintos, ¿no? Entonces vamos a ver, cada dios tiene su especificidad. Y otros dioses, uno muy célebre es el dios Set, que lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces, si hablamos de mitología, primero que nada tenemos que saber qué es un mito. Y aquí viene esto que es muy importante. Un mito es un relato, es decir, una historia, una narración, que incluye acontecimientos prodigiosos y sobrenaturales, protagonizados por seres divinos o fantásticos, mediante el cual se busca dar explicación a un fenómeno o a un hecho real y concreto. Bueno, entonces un mito es una narración, una historia. Regularmente estas historias o estas narraciones se transmiten por tradición oral, pero después, de hecho, también muchas de ellas van a ser escritas. Entonces vamos a tener también la transmisión de estos mitos por vía escrita. ¿Para qué o por qué surgen los mitos? ¿Qué función o qué finalidad tienen los mitos? Eso es lo que viene justamente en esta parte, ¿no? Donde dice, mediante el cual se busca dar explicación a un fenómeno o a un hecho real y concreto. Un mito no es algo falso. Es cierto, involucra hechos prodigiosos, fantásticos, seres divinos, sobrenaturales, pero eso no lo hace algo falso, porque un mito viene siendo la explicación que las antiguas civilizaciones le daban a un fenómeno real y concreto. A ver, hay que ubicarnos en aquellas épocas en las cuales no existía el método científico. De hecho, eso va a venir mucho después. Eso va a surgir primero con los griegos y posteriormente ya hasta el siglo XVIII, bueno, un poquito antes, ¿no? Siglo XVI, siglo XVII, XVIII, con la revolución científica de la era moderna. Estamos entonces en esa época en la cual pues no existe el método científico y muchos fenómenos reales y concretos, fenómenos naturales, por ejemplo, pues no tienen una explicación científica.
Sin embargo, las civilizaciones de la antigüedad necesitaban explicar eso. Y es ahí donde entran los mitos. Los mitos van a ser las explicaciones que los antiguos van a encontrar a distintos fenómenos, ¿no? Por ejemplo, una pregunta central es, ¿por qué llueve? ¿Por qué es que de repente está todo soleado y de pronto entonces el cielo comienza a oscurecerse, se cubre de un manto negro, empieza a tronar con rayos y truenos y de pronto comienza a llover violentamente, ¿no? Entonces, ¿qué explicación le podían dar los antiguos a ese fenómeno? Bueno, van a inventar o van a crear, van a construir un mito, ¿sale? Sí, lleno de acontecimientos prodigiosos, sobrenaturales, que va a implicar la presencia de seres divinos, héroes mitológicos. Sin embargo, no importa, porque esa explicación es suficiente para que la civilización continúe. El ser humano siempre ha tenido esta necesidad de encontrar una explicación a las cosas que lo rodean, a los acontecimientos que ocurren a su alrededor. Y los mitos fueron esas primeras explicaciones. Y bueno, esto nos lleva a hablar, pues sí, de todas las culturas o las civilizaciones de la antigüedad, todas desarrollaron una mitología, ¿no? Una serie de mitos que buscan eso, explicar acontecimientos reales y concretos. Entonces, partimos de ahí, ¿sale? De que un mito siempre tiene una base real, una base verídica, digámoslo así. Ahora, al conjunto de los mitos de una cultura se le llama mitología. Efectivamente, las civilizaciones antiguas van a hacerse no una sola pregunta. Ahorita yo les puse el ejemplo de por qué llueve. Pues esta es una pregunta, pero una entre múltiples preguntas. O sea, realmente las civilizaciones antiguas se van a hacer un montón de preguntas y a todas esas preguntas le van a encontrar una respuesta mitológica y el conjunto de esas respuestas mitológicas va a dar paso a una mitología. Entonces, vamos a hablar de la mitología egipcia. Más adelante hablaremos, por ejemplo, de la mitología griega y así sucesivamente. Entonces, en este momento vamos a hablar de uno de los mitos más importantes del antiguo Egipto, que es el mito egipcio de la creación. Bueno, la pregunta central de todas las grandes civilizaciones es ¿de dónde venimos? ¿Cómo surgió todo esto que nos rodea? ¿Cuál es el principio generador de todo lo que existe? O sea, esta creación en la cual estamos nosotros insertos, inmersos, ¿de dónde salió? ¿De dónde surgió? Tuvo que tener un punto cero, un punto de origen, ¿no? Y esa gran pregunta que atraviesa no solo a los egipcios, a la cultura egipcia, sino a múltiples culturas, pues va a requerir una explicación. Y es ahí donde entra el mito egipcio de la creación, es decir, los egipcios van a dar una explicación. Ciertamente todavía no hablamos de una explicación científica, sino de una explicación mitológica. ¿Y qué es lo que dicen los egipcios? De acuerdo con el mito egipcio de la creación, todo surgió en un océano primordial, al cual los egipcios se referían bajo el nombre de Nun. ¿Qué es Nun? Pues es este estado como nebuloso, amorfo, en donde reinan las fuerzas del caos y el desorden, en una masa oscura. Todavía aquí no hay absolutamente nada. O sea, esto es, digamos, el embrión de lo que va a ser la creación. Todavía no existen los mares, no existen las montañas, no existe el cielo, no existe la tierra, no existe el sol, no existe absolutamente nada más que esta masa amorfa, este estado de caos y de desorden perpetuo al que los egipcios llamaban Nun, que es el océano primordial. Sin embargo, un buen día, ¿qué ocurre? Que de este océano primordial comienza a surgir poco a poco una colina primigenia, ¿no? Así se van a referir los egipcios a esto. De ese océano primordial, de las fuerzas del caos y el desorden, comienza a surgir un túmulo, ¿no? O sea, una montaña,
una elevación de tierra, podríamos decirlo así, a la cual los egipcios se van a referir con el nombre de Ben-Ben, que es la colina primigenia. Y este es el origen de la vida. Ahí va a surgir la vida. Es decir, en el estado amorfo, caótico del Nun, del océano primordial, no era posible la vida. ¿Sale? Sin embargo, en el momento en el cual surge, emerge la colina primigenia, se hace posible la vida. Y lo primero que va a surgir ahí es el sol, Ra, el sol. ¿Sale? Y este es el punto cero de la creación para los egipcios. Ra es la divinidad más importante de los egipcios. Es el principio generador de todo lo que existe. Se dice que una vez que surge la colina primigenia, Ra se crea a sí mismo, ¿sale? Se piensa a sí mismo y en el acto de pensarse a sí mismo surge el principio generador de todo lo que existe. Y de hecho Ra es el que va a crear a todo lo demás. Entonces, fíjense, a Ra lo van a representar los egipcios con esta figura humana, pero con cabeza de halcón. De hecho, esa es una característica, ¿no?, de la mitología egipcia, que todos sus dioses van a adquirir esta forma humana, antropomorfa, pero con cabeza de un animal. Y todos los dioses egipcios también van a tener una iconografía, es decir, una serie de símbolos que los representan o que los distinguen, que los caracterizan. Entonces aquí tenemos, por supuesto, a Ra, el sol, que su sello característico es la cabeza de halcón y el disco solar, que lo tenemos aquí, ¿no? Porque efectivamente él es el sol y es el señor de la verdad, el padre de todos los dioses, el creador de toda la vida, el creador de los hombres, los animales y las plantas, el señor de todas las cosas. Hay una parte ahí del mito egipcio de la creación en el que Ra se pone a llorar, sus lágrimas caen en la tierra y es de las lágrimas de Ra surge la humanidad, surgen los seres humanos. Entonces es muy bello ese mito, ¿no? Bueno, se dice también que Ra, que es el principio generador de todo lo que existe, hay un punto en el cual sopla, ¿sale? Hace algo así. Y del aliento de Ra surge Shu, que va a ser el aire, ¿sale? Shu es el aire, el aliento de Ra. Y se dice que hay otra parte en la cual Ra escupe. Y de este escupitajo de Ra surge Tefnut. Entonces vienen estos dos dioses que van a ser también súper importantes. Shu, el aire, y Tefnut, la lluvia o el rocío. Siempre vamos a ver que los dioses que son género masculino portan este cetro que se llama Guas, así se le llama, Guas, y las diosas género femenino van a portar este cetro que termina en la forma de una flor de loto. Entonces, bueno, eso es una característica. Y vemos aquí que Tefnut pues tiene cabeza de leona y porta el disco solar. Y Shu, que es el aire, porta una pluma de avestruz. Más adelante les voy a hablar de esta pluma de avestruz, que de hecho es un símbolo también muy importante dentro de la religión egipcia. Bueno, aquí me salté a Amón. Resulta ser que Amón también es el sol, es el doble de Ra, también es el dios creador del mundo y se le representa como una figura humana, masculina, y porta una tiara o este sombrero, vamos a decirlo así, de plumas, ¿no? Una corona de plumas. Bueno, pero acá hay algo interesante. En cierto punto de la historia de Egipto, Amón y Ra llegaron a fusionarse y llegaron a ser el mismo dios. Incluso a veces se le llama Amón-Ra. Entonces, cada vez que digamos Ra o que digamos Amón, pues nos estamos refiriendo a lo mismo. Es el dios más importante de la mitología egipcia porque es el principio generador de todo lo que existe, que surge en la colina primigenia. Y fíjense, aquí también hay algo interesante. Todos los mitos de todas las culturas siempre suelen tener una base real. O sea, los mitos suelen surgir a partir de un evento verídico, ¿no? Real. ¿Y cuál es el evento real a partir del cual surgió el mito egipcio de la creación? Las inundaciones anuales del río Nilo, de las cuales hablamos en el episodio anterior. Acuérdense que el río Nilo todos los años se desbordaba, cubría extensas porciones de tierra y luego ¿qué venía?
venía el momento en el cual el río se iba encogiendo y poco a poco iba tomando o retomando su cauce original. Y este es el principio de la vida, porque en ese momento el limo que quedaba en esa tierra mojada por las aguas del Nilo, ahí comenzaba a brotar, a surgir la vida. Las flores de loto, el papiro, la fauna, las aves, la vida tal cual. Entonces, fíjense, eso es un hecho verídico. ¿Cómo se vería, imaginemos, el momento en el cual las aguas del Nilo van regresando a su cauce y de pronto comienza a emerger la tierra? La tierra que había sido mojada por las aguas del Nilo, de pronto empieza a emerger del agua y empezamos a ver estas montañitas, digámoslo así, estos túmulos de tierra que poco a poco empiezan a emerger, y ahí en esos túmulos que comienzan a emerger del agua, pues comenzaba a surgir pues la fauna, ¿no? La vegetación, la flora, la vida, la fertilidad, la abundancia. Pues así se veía, ¿no? Cuando el río se encogía nuevamente. Entonces, de ese hecho verídico, tomado de la observación de la naturaleza, va a surgir el mito egipcio de la creación. Y muy importante, porque más adelante esto va a ser también lo que va a dar pie a las famosísimas construcciones piramidales de los egipcios. Las pirámides son de alguna manera un simbolismo de la antigua colina primigenia, del Ben-Ben, donde va a surgir la vida. Entonces, bueno, esto es bien importante entenderlo, de dónde surge el mito egipcio de la creación. Y bueno, como les dije, Ra y Amón pues son exactamente la misma divinidad, el dios más importante, el principio generador de todo lo que existe. Y de Amón o de Amón-Ra surgen Shu y Tefnut. Ahora, Shu y Tefnut se casan, tienen relaciones, son hermanos, pero esto es algo también característico de las mitologías. El asunto siempre suele ser muy incestuoso. Las divinidades que regularmente son hermanos suelen también tener relaciones entre sí. Y bueno, de la unión de Shu y Tefnut van a surgir dos dioses también muy importantes, que son Nut, el cielo, y Geb, la tierra. ¿Sale? La tierra obviamente va a ser la morada de los hombres, y por eso de hecho se le representa con un ganso, y es género masculino, como podemos ver. Y Nut se le representa con un jarro de agua en la cabeza, porque ciertamente es el cielo, es la bóveda celeste, y obviamente de la bóveda celeste pues cae agua, ¿no? Entonces, por eso se le suele representar así. Y de hecho muchas veces se les representa así. Esta imagen es muy recurrente en el arte egipcio, donde vemos a una mujer que se alza con el cuerpo arqueado por los aires y en el cuerpo tiene estrellas, pues es Nut. Y bueno, regularmente aparece siempre desnuda. Y abajo regularmente vemos a un personaje masculino recostado o tirado en el piso, que es Geb, es la tierra. Y se dice, bueno, en la mitología egipcia también viene esta parte donde se supone que Geb y Nut estaban abrazados el uno al otro, ¿no? En un abrazo así tremendo. Y en ese momento Shu, que es el aire, lo separa, se mete en medio de ellos y los separa, y él es el que va a mantenerlos separados todo el tiempo. Entonces, se dan cuenta cómo esto no es más que un simbolismo completamente de lo que es la creación. ¿Qué tenemos en la creación? Pues tenemos la tierra, la morada de los hombres, y encima de esto tenemos a Nut, la bóveda celeste, el cielo, y separando estas dos fuerzas, digámoslo así, tenemos el aire, ¿no? Ashu. Y obviamente, como principio generador de todo, pues el sol, ¿no? Que para los egipcios, pues ciertamente el sol era la base de todo, porque eso también surge de una observación de la naturaleza, ¿no? Ellos se daban cuenta que el sol era, pues ciertamente, el que comenzaba, el que nutría a la vegetación, a la fauna. Sin el sol, pues no había vida, simplemente, ¿no? Entonces, eso es importante. Y obviamente nos falta un último dios del cual no podemos dejar de hablar, que es obviamente el río Nilo, ¿no? Que ya dijimos que es la clave del éxito de la civilización egipcia. Sin río Nilo no hay Egipto. Realmente el río Nilo es la clave de todo, como lo veíamos en la sesión anterior. Entonces va a surgir una divinidad, que es Hapi, el río Nilo.
Obviamente es un dios asociado con las crecidas anuales del río Nilo y obviamente es el dios de la fertilidad. Y regularmente se nos dice en la mitología egipcia que es un dios hermafrodita, que es hombre y mujer a la vez. Y de hecho muchas veces se le representa duplicado, como en esta imagen, donde lo vemos dos veces. En una lo vemos ataviado con una corona y una flor de loto. Tanto la corona como esto que lleva aquí es una flor de loto. Y por el otro lado lo vemos con una corona de flor de papiro. Y de hecho esto de aquí también es una flor de papiro. Y bueno, ¿por qué el papiro y por qué el loto? Porque son dos de las plantas más importantes que crecen todavía hasta la fecha a orillas del río Nilo y que van a adquirir obviamente un carácter sagrado completamente. E incluso hablábamos en el programa anterior de cómo el papiro va a ser la base sobre la cual van a escribir, ¿no? O sea, de la flor de papiro va a surgir el papiro como soporte para la escritura. Entonces, por eso es que tenemos a este dios Hapi y de hecho también si observan el cuerpo de este dios, tiene barriga y pechos caídos porque justamente es hermafrodita. Tiene atributos femeninos y masculinos fusionados en un mismo personaje y por eso es que tiene los pechos grandes, digámoslo así. Y suele tener la piel azul, que obviamente es una... Esto hace referencia al color del agua, de las aguas del río Nilo, ¿no? Con esto, básicamente, ya tenemos todo lo que es el mito egipcio de la creación. Así es como los egipcios explicaron cómo surgió todo lo que existe. O sea, una de las preguntas centrales de toda civilización. Todas las civilizaciones se van a preguntar eso. ¿De dónde surgió todo esto? Y todas las civilizaciones antiguas van a construir un mito para explicar eso. Así como tenemos el mito egipcio de la creación, más adelante vamos a tener el mito babilónico de la creación, y que de hecho ese mito babilónico se va a colar en la Biblia, ¿no? En el Génesis de la Biblia está, por ejemplo, el mito griego de la creación, está, por ejemplo, el mito maya de la creación, ¿no? El famoso Popol Vuh, y bueno, así cada civilización va a ir construyendo su propia mitología. A partir de ahí, viene todo lo demás. Este dios Amon-Ra pues va a crear al resto de los dioses, a dioses muy importantes como Set, que es la noche y también es el caos. Se le suele representar con cabeza de monstruo. Bueno, se dice que es un monstruo porque es un animal desconocido, es decir, un animal no identificado, aunque muchos han dicho que parece un oso hormiguero. Sin embargo, hay otras representaciones donde parece que tiene cabeza como de burro o de asno. En fin, es un animal desconocido y es un monstruo porque Set encarna fuerzas oscuras, fuerzas malignas. Él es la noche, es el caos, es el dios de los desiertos, de las tormentas, de la violencia y de los forasteros. Todo aquello que en la cosmovisión egipcia representaba amenaza. Ya habíamos hablado en la sesión anterior de cómo los egipcios, algo que caracteriza su civilización es este asunto de la dualidad, ¿no? Lo cual viene marcado mucho por el terreno, ¿no? Por la geografía en la cual ellos estaban ubicados. Acuérdense que ellos tenían la tierra roja, que era la tierra del desierto, la cual era peligrosa porque representaba la muerte, la sequía, la sed, la carencia, todo eso, ¿no? Y justamente Set es el dios de eso, el dios de los desiertos, de las tormentas, de la violencia y de los forasteros. Los forasteros, bueno, uno dirá, ¿por qué los forasteros? Bueno, porque los forasteros regularmente eran enemigos, ¿no? Eran personajes que venían a querer invadir, a querer despojar de alguna manera, ¿no? Entonces, obviamente, todo lo malo, digamos, está encarnado en la figura de Set, que es un dios muy importante. Y viene otro dios que es también tremendamente importante, que es Osiris, que Osiris se le suele representar como un dios de color blanco. De hecho, su cuerpo está parcialmente momificado, tiene la piel verde, porta el cayado y el flagelo. Esto es bien importante. El cayado y el flagelo, más adelante lo vamos a ver, va a formar parte de la iconografía del poder. De hecho, las imágenes de los faraones siempre portan el cayado y el flagelo. Más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Y una corona de plumas
que lo vemos aquí. ¿Y quién es Osiris? Bueno, Osiris es lo opuesto a Set. Si Set es la noche y es el caos, Osiris es el día y es el orden, ¿sale? Es el equilibrio. Y de hecho es el dios de la vida después de la muerte, el dios del inframundo, el dios de la resurrección y la regeneración. Bueno, más adelante vamos a hablar un poquito de Osiris, porque es también un dios súper importante. Pero hay otras diosas famosas, ¿no? Como Neftis y como Isis. Neftis de alguna manera está, bueno, se dice de hecho que es la esposa de Set, mientras que Isis viene siendo la esposa de Osiris. Entonces, aquí también hay otra vez el tema de la dualidad. Neftis es la oscuridad, esposa de Set. Simboliza la oscuridad, las tinieblas, la noche, la muerte. Es también la diosa del fuego. Es una figura femenina que porta un jeroglífico en la cabeza. Mientras que Isis es la luna. Es la esposa de Osiris y simboliza la luz en medio de la oscuridad. Y se la representa así como una figura femenina con un trono en la cabeza. Y ya habíamos dicho que las diosas género femenino portan un cetro con una flor de loto. Bueno, y también habrán notado que todas las divinidades egipcias portan esta cruz. Más adelante les voy a hablar de esta cruz famosa. Bueno, hay otras divinidades también, así las voy a mencionar rápidamente, como Maat. Maat es también una diosa tremendamente importante en la mitología egipcia, que es la diosa de la verdad, la justicia y la armonía cósmica. De hecho, Maat, más que una divinidad, es también un concepto. Es el concepto del orden cósmico de las cosas. Los egipcios creían en el orden cósmico y, de hecho, ese orden también se va a convertir en una ética. ¿Por qué? Porque más adelante van a surgir leyes donde lo que siempre se va a buscar es que en la sociedad gobierne la justicia, la armonía, la verdad, y eso es lo que llamamos el MAT. ¿Sale? O sea, mentir, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Mentir o robar o atentar contra la vida de otra persona es romper la verdad, la justicia, la armonía, es atentar contra el MAT, y eso se va a castigar, de hecho. Y el faraón, que es el rey de Egipto, de hecho, su principal función es mantener el orden cósmico, el reino de la verdad, la justicia y la armonía cósmica en la sociedad, ¿no? En el plano físico, social, digámoslo así, político incluso. Entonces, él es el, pues sí, el que vela por el Mat. Entonces es súper importante, ¿sale? Y a Mat, la diosa Mat, se la suele representar con la pluma de avestruz, que ya la habíamos visto anteriormente en Shu. Y viene otro dios que también es importante, que es Tot. A Tot se le representa con cabeza de ibis. Y aquí es donde empezamos a ver los dioses que son mitad humanos con mitad animal. Y todos estos animales, ¿de dónde salen? Pues también tienen una base real, ¿no? Son los animales que pululaban a orillas del río Nilo. Entonces, el ibis es un ave que abunda en las aguas del Nilo. Entonces, Tot es el dios de la sabiduría, la escritura, la música, los conjuros y la magia. Un dios súper importante. Viene Hathor, que es esta diosa que tiene un disco solar y cuernos de vaca, que es una divinidad cósmica, la diosa del amor, la alegría, la danza, la música. Otro dios que es Ta, que este dios, obviamente, como pueden ver, pues es muy similar a Osiris. De hecho, está emparentado con Osiris. Y de hecho, este dios es el inventor de la, bueno, se le considera, ¿no? El inventor de la albañilería, el señor de los artesanos y los arquitectos. Y bueno, ustedes se estarán preguntando, ¿por qué es tan importante la arquitectura, la artesanía, la albañilería? Porque eso lo vamos a ver más adelante en el asunto del arte. Gran parte del arte egipcio está dedicado a la construcción de tumbas. Las tumbas eran la morada de los muertos, pero no eran el fin. Vamos a ver ahorita en unos momentos más que uno de los temas centrales de la religión egipcia es la vida después de la muerte. De hecho, no sé si haya habido otra civilización tan obsesionada con el tema de la muerte, pero no la muerte como algo negativo, como algo feo, como algo a lo que hay que temer, sino todo lo contrario, la muerte como algo incluso deseable, algo que es, ¿por qué deseable?
¿Y por qué es algo tan bello, tan hermoso, tan sublime? Porque los egipcios conciben la muerte no como el fin de la vida, sino más bien como el inicio de la vida eterna, ¿no? Y las tumbas son justamente eso, son máquinas de la resurrección, de la regeneración. Ya veíamos un poquito atrás que Osiris es el dios de la regeneración, es el dios del inframundo, es el dios de la vida después de la muerte. Y por eso es que Ta es un dios muy vinculado a Osiris y es el inventor de la albañilería, de los artesanos, de los arquitectos, de aquellas personas que son los encargados de construir las tumbas, o sea, las moradas de los muertos. Entonces, obviamente, es algo súper importante, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y se le suele representar igual con la piel verde, con el cuerpo parcialmente momificado, tiene un casco y la característica es que él porta un cetro distinto. Podrá notar que el cetro de Ta es diferente al de los dioses anteriores. Y aquí viene otro simbolismo importante de la cosmovisión egipcia, ¿no? Que es el pilar Jet. Este símbolo lo vamos a ver representado mucho también en la pintura, en la escultura egipcia, y es un símbolo de estabilidad. Si hay algo que los egipcios valoran infinitamente es el orden, bueno, ya lo veíamos, ¿no? El orden opuesto al caos y al desorden, y eso es la estabilidad. Ya hablábamos en la sesión anterior de cómo el río Nilo marca mucho este carácter, porque el río Nilo era muy estable, era un río muy predecible. No como, por ejemplo, los ríos Tigris y Éufrates en Mesopotamia, que se suele decir que esos dos ríos eran muy impredecibles. Muchas veces se desbordaban de una manera así totalmente violenta, arrasando todo lo que estaba a su paso y no los podías contener. Y a veces, muchas veces ni siquiera crecían. Entonces eran ríos impredecibles y por eso es que en Mesopotamia va a surgir una religión donde lo que rige es el miedo. Un respeto muy profundo que raya en el miedo hacia las fuerzas de la naturaleza. En la cultura egipcia no. La cultura egipcia va a tener la bondad de que el río Nilo siempre es un río que crece de manera muy ordenada, predecible. Entonces los egipcios sabían perfectamente cómo, cuándo y dónde iba a crecer el río Nilo, y era un orden estable. Por eso es que la filosofía, digamos, de los egipcios es el orden, la estabilidad y todo. Y eso representa este pilar, el pilar Jet, que lo vemos aquí, que lo porta este dios Ta, que es un dios, pues es un dios también del inframundo, ¿no? Del mundo de los muertos. Eso lo vamos a ver más adelante. Y hay otras divinidades como Bastet, una diosa con cabeza de gato, que es la protectora de los hogares y de los templos. Min, que también es un dios muy interesante, que es el dios de la fertilidad, el dios de la vegetación, representa la fuerza generadora de la naturaleza, es decir, es un dios muy emparentado con el dios Hapi, ¿no? Que era el dios del río Nilo. De hecho, también vemos que su piel cambia de color, ¿no? Se vuelve una piel negra, que hace referencia a la Tierra Negra, ¿se acuerdan, no? La Tierra Negra, pues eran las tierras fertilizadas por el río Nilo. Y la característica del dios Min, pues es el falo erecto, el miembro viril masculino, porque justamente es la fuerza, como dice aquí, generadora de la vida, ¿no? Está Gnum, Sekhmet. Bueno, no me voy a detener en cada uno de estos porque no acabaríamos. Realmente, como dijimos, estamos hablando de una religión politeísta, muy compleja. Pueden ver ustedes que muchos de los dioses tienen atributos muy parecidos, muy similares. Entonces, eso es lo que hace compleja e intrincada el tema de la mitología egipcia, ¿no? Sekhmet, que es la diosa de la guerra. Eh, ya hablábamos también la sesión pasada de cómo, sobre todo en el Imperio Nuevo, en la época del Imperio Nuevo, las dinastías 18, 19 y 20, la guerra se va a convertir en un tema central, porque es el momento en el cual Egipto se está expandiendo hacia el sur y hacia el norte, y obviamente ahí Sekhmet pues va a ser una diosa muy importante porque es la diosa de la guerra, es la diosa que protege al faraón en la guerra. Bueno, hay otros, obviamente Sobek y Taweret, un cocodrilo y un hipopótamo respectivamente, y obviamente dos animales súper importantes que tienen una presencia central en el río Nilo. Y viene el faraón, que ya habíamos hablado que en Egipto el faraón va a ser la encarnación de los dioses.
¿sale? De hecho, va a ser una divinidad. El faraón es el link, vamos a decirlo así, la conexión entre el orden físico, material de la vida y el orden cósmico, espiritual, trascendente. Entonces, el faraón es eso, es un dios en la tierra. No solo es el rey de Egipto, sino que es un dios viviente, es hijo de los dioses. Y entonces, ciertamente en Egipto vamos a tener un sistema monárquico, o sea, regido por reyes, pero de hecho podríamos hablar de un sistema teocrático, ¿no? Kratos, poder, teos, Dios, el poder de los dioses, personificado por el faraón, que es el representante de los dioses en la tierra. Bueno, viene el tema de las dinastías, que también ya lo había yo comentado. Obviamente, como vamos a hablar de un régimen monárquico, pues viene el tema de las dinastías. ¿Qué significa esto? Que los gobernantes de Egipto no se hacen, sino que nacen, ¿no? Es decir, ¿quién se va a convertir en faraón? Pues el hijo primogénito de el faraón en turno, ¿sale? O sea, es una cuestión sanguínea y así viene, ¿no? Una cuestión de línea familiar y por eso hablamos de dinastías. Entonces, bien importante. Y esto me lleva, o sea, fíjense cómo venimos desde el orden cósmico, espiritual, trascendental y vamos bajando hasta el orden físico, material, tangible, ¿no? Que va a ser ya el orden humano. Todo esto lo explican los egipcios a partir de su mitología. Entonces, bueno, ya habíamos hablado de los dioses. Bueno, todo lo que hemos hablado hasta ahorita es el asunto de los dioses. Bueno, lo que tengo aquí, ¿qué es? La estructura social del antiguo Egipto. Ellos creían que la estructura de la sociedad, bueno, que la sociedad estaba estructurada u ordenada a partir de un orden que va de lo divino al humano. Hasta arriba de la pirámide social pues va a estar el faraón, porque el faraón ya dijimos es el link, es el vínculo entre lo físico y lo espiritual, entre lo humano y lo divino. Es el hijo de los dioses, entonces obviamente él es el que está hasta arriba, en el top one de la pirámide social. Abajo vendrían pues los gobernantes, los oficiales, los nobles, los sacerdotes. Eso es bien importante, los sacerdotes, que obviamente son los que se encargan de llevar a cabo los rituales que giran en torno al culto a las diferentes divinidades, ¿no? Que son múltiples, como acabamos de ver. Entonces estaban los sacerdotes de Osiris, los sacerdotes de Hathor, los sacerdotes de Isis, los sacerdotes de Horus, los sacerdotes pues, de todas las divinidades, ¿no? Y estos señores pues estaban obviamente hasta arriba de la pirámide social. ¿Y los gobernantes quiénes eran? Bueno, pues obviamente el faraón no podía estar en todas partes al mismo tiempo. Entonces nombraba representantes, ¿no? Entonces le decía, tú, fulano de tal, vas a ser mi representante en este territorio del imperio egipcio. Y tú vas a ser mi representante en este territorio del imperio egipcio. Y esos señores también estaban hasta arriba de la pirámide social y los oficiales, los que dirigían a los ejércitos, ¿no? Que de hecho abajo vienen ya los soldados, o sea, propiamente el ejército. Ya dijimos que todos los imperios, para ser imperios, necesitan tener una fuerza bélica importante. No hay imperios sin ejércitos poderosos, ¿no? Esa es una constante de la historia. Abajo vienen los escribas. Fíjense, este es un tema importante. Ya habíamos hablado de la importancia de la escritura en este momento. Los egipcios lo registran todo, lo escriben todo absolutamente. Por eso es que los escribas van a ser personalidades de altísimo perfil en la sociedad egipcia. Y eso lo vamos a ver en el arte, porque han llegado hasta nuestros días muchas esculturas de escribas. Entonces, ¿eso qué indica? Pues que los escribas eran personajes de alto perfil, con un estatus y una jerarquía elevada dentro de la sociedad egipcia, a tal grado que se podían dar el lujo de mandar a hacer retratos, o bueno, se mandaban a hacer retratos de ellos, ¿no? De estos personajes. Entonces, los escribas, pues eran de hecho también la base del imperio, porque un escriba pues no era nada más que escribía y ya, sino que llevaba la contabilidad, llevaba la administración, digámoslo así, eran parte de la burocracia que sostenía al imperio egipcio, ¿no? Llevaban la contabilidad de cuánto se producía, por ejemplo, en las cosechas de cada año. Más adelante pues están los comerciantes, los artesanos
y hasta abajo los agricultores, los campesinos y también los esclavos, porque efectivamente los egipcios también practicaron el asunto de la esclavitud, sobre todo con relación a los pueblos vecinos, ¿no? Los que eran sus enemigos solían someterlos y esclavizarlos, ¿no? Los famosos nubios que ya mencioné en el programa anterior, pues van a convertirse muchas veces en esclavos. Y también obviamente sabemos el relato bíblico en el Antiguo Testamento, pues nos habla de que el pueblo de Israel también va a ser esclavizado en Egipto, un tema que vamos a hablar también más adelante. Bueno, entonces fíjense cómo fuimos, como dije, de lo trascendental, cósmico, espiritual, a lo físico, tangente, material, ¿no? Lo humano, y todo estaba completamente regido y ordenado por los dioses, y esto es lo que llamamos el Mat, ¿no? El concepto egipcio del Mat, el orden cósmico divino, la justicia, la armonía, la verdad. Esto no podía romperse. Cualquier cosa que atentara contra este orden cósmico divino humano, pues era severamente castigado. Y la principal función del faraón era cerciorarse de que este orden se mantuviera intacto. Por eso la importancia de esto, el pilar Jet como símbolo de estabilidad. Bueno, estamos hablando del faraón y no puedo pasar de largo la iconografía o la imagen del soberano, que va a ser la iconografía del poder. Ya habíamos hablado en otras sesiones de que una de las funciones del arte, una de las primeras funciones de la imagen en la historia es elevar el estatus y la jerarquía social de un individuo. Y entonces eso lo vamos a tener también en el Antiguo Egipto. La corona blanca representa al Alto Egipto. La corona roja, con este piquito aquí, representa al Bajo Egipto. Y cuando tenemos ambas coronas fusionadas en una misma, que es la doble corona, hablamos ya del Reino Unido. Ya habíamos hablado, de hecho, en el programa anterior de cómo ese es un evento fundacional de Egipto, ¿no? El momento en el cual se unifican, este señor Menes o Narmer unifica ambos Egiptos en uno solo y ahí surge el imperio egipcio. El faraón, cuando porta esta corona doble, pues es símbolo de que gobierna en ambos territorios. A veces, cuando vemos al faraón ataviado con esta corona azul y una cobra, pues es el casco de guerra. Se dice que los faraones de aquella época solían ir a las batallas, ¿no? O sea, solían estar ahí en el frente, en la línea de guerra, ¿no? En el frente de batalla, y ciertamente tenemos registro de algunos faraones guerreros, ¿no? Guerreros como Tutmosis III o como el mismísimo Ramsés II, ¿no? Que ya había yo mencionado en el programa anterior, y muchos otros, incluso hay algunos que murieron en batalla, ¿no? Este otro elemento que es el Nemés, que también es el símbolo de realeza y de divinidad. Y viene aquí también lo que habíamos dicho, ¿no? El báculo o el cayado y el flagelo, que lo veíamos que es algo que lo porta Osiris. Bueno, también es un símbolo de poder y es también el símbolo de la vida después de la muerte. Y aquí viene el otro tema importantísimo del que quiero hablarles. Todo esto lo vamos a ir aterrizando poco a poco en el asunto del arte. A donde yo quiero llegar es al asunto del arte y al asunto de la imagen en el Antiguo Egipto. Sin embargo, es muy importante que yo les hable de todo este rollo mitológico, porque todo el arte egipcio gira en torno a la religión. Entonces, si nosotros no conocemos, por lo menos de manera muy general, este asunto, pues ciertamente no vamos a entender nada de las pinturas egipcias, los relieves egipcios, incluso la arquitectura egipcia, ¿no? Las tumbas, las pirámides, las mastabas, los hipogeos, todo esto que los egipcios van a desarrollar como parte de su arte. Y viene otro mito tremendamente importante. O sea, ya les conté el mito egipcio de la creación. Ahora me voy al mito de Osiris. El mito de Osiris es un mito a través del cual los egipcios explicaban
pues otra pregunta. Ya dijimos que los mitos son explicaciones a preguntas tremendas. Ellos se preguntaban, ¿por qué es que de repente estamos en el día, gobernados por el sol, la luz, y de pronto pareciera que el sol comienza a morir, comienza a debilitarse, comienza a apagarse, y entonces entra el reino de la noche, la oscuridad? La luz se va y entra la oscuridad. Sin embargo, también aparece la luna, aparecen las estrellas. Después, ¿qué pasa? Pues que esto regresa, ¿no? El sol regresa al amanecer, nuevamente el sol comienza a encenderse, la noche comienza a apagarse poco a poco y comienza nuevamente a renacer, a resurgir el sol hasta que surge triunfal. Y esto es un ciclo eterno, ¿no? Todos los días el sol nace y muere, nace y muere, nace y muere. Entonces la pregunta es, ¿qué es esto? ¿Qué ocurre con esto? ¿Cómo podemos explicar esto? Bueno, para eso van a crear los egipcios un mito que es el mito de Osiris. Van a hablar ellos de dos fuerzas tremendas en oposición, que de hecho ya había yo comentado, Set y Horus. Aquí Horus es el día, es el sol triunfal, ¿no? El sol renacido. Como los egipcios no tenían manera de dar o proporcionar una explicación científica a este fenómeno, como nosotros hoy en día, digo hoy en día ya nosotros no hablamos de dioses, ¿no? De eventos sobrenaturales, fantásticos, ya nosotros pues tenemos el método científico y hablamos de esto en términos así, científicos, ¿no? Sin embargo, ellos no, entonces crean este mito. ¿Y cuál es el mito? Bueno, el mito dice que Osiris, ojo aquí, Osiris, que es el sol, un buen día andaba paseando campante por los cielos y en ese momento su hermano Set, que lo envidiaba, aparece y lo asesina. ¡Pum! Y en ese momento, ¿qué pasa? Pues obviamente Osiris muere y entonces el sol muere y comienza la noche. Pero no contento con eso, Set lo que hace es que descuartiza el cuerpo de Osiris y lo reparte por distintos lugares, ¿no? Entonces, en un lugar va a quedar la cabeza, en otro lugar va a quedar los brazos, las manos, en otro va a quedar el tronco, en otro va a quedar el miembro, en otro va a quedar las piernas y así, ¿no? O sea, lo reparte por todos lados. Según el mito, después aparece Isis, la esposa de Osiris, que es la luna, y lo que hace Isis es que se va a dar a la tarea de recolectar todos los pedazos de su difunto hermano, que también es su esposo, junta todos los pedazos de Osiris y con la ayuda de Anubis, que es este dios también importantísimo, que es el chacal, un animal nocturno, que también es oriundo de la región del Nilo, un animal carroñero, de hecho. De ahí surge el dios Anubis. Bueno, se supone que con ayuda de Anubis, Isis crea la primera momia. Es decir, recolecta todos los pedazos de su difunto esposo y crea la primera momia, o sea, lo reconstruye. Y entonces, en ese momento, una vez que está reconstruido, Osiris renace, pero ya no renace como Osiris, sino renace como Horus. O sea que básicamente podríamos decir que Horus y Osiris son el mismo, nada más que en dos momentos distintos. Incluso también hay una versión del mito que te va a decir que Horus es el hijo entre Isis y Osiris. Isis copula con Osiris, con la momia de Osiris, y en ese momento nace Horus. Bueno, whatever. El punto es que recolectan los pedazos de Osiris, crean la primera momia y este renace, pero renace ya como Horus, el sol renacido, que simboliza el triunfo del día sobre la noche, de la luz sobre la oscuridad y del orden sobre el caos. Y a Horus se lo suele representar, de hecho, también tiene cabeza de halcón y se lo suele representar como si fuera muy similar a Ra, ¿no? Y tiene la corona doble de los faraones, ¿no? O bueno, más bien los faraones tienen la corona doble de Horus. A ver, espero no estarlos haciendo bolas con todo este rollo. Bueno, aquí vemos a Anubis creando la primer momia, o sea que la primer momia surge a partir de recolectar los miembros dispersos de Osiris y ¡pum!, renace a la vida.
y viene el amanecer de un nuevo día. Entonces, fíjense qué manera tan bella, poética, hermosa y sublime de explicar, pues, esto que nosotros vivimos todos los días, ¿no? El nacimiento del sol, su eventual muerte al atardecer, viene la noche, surge la luna, las estrellas y el eventual renacimiento, retorno triunfal del sol al nuevo día, ¿no? Donde la noche es derrotada por el sol o por el día una vez más. Y esto es un ciclo eterno. O sea, qué manera tan bella y hermosa de explicar esto. Osiris es el momento en el cual es de día. La noche es el momento en el que Set asesina a su hermano Osiris. ¿Cómo explicaban los egipcios que de repente en la noche aparecen las estrellas y aparece la luna? Pues las estrellas son los miembros descuartizados de Osiris, repartidos por aquí y por allá en el cosmos, son pedacitos de sol. Y la luna es Isis. Lo que hace Isis en ese momento con el chacal Anubis es que crean la momia. Y esto propicia el renacimiento de Osiris, ya no como Osiris, sino como Horus, el sol renacido. El triunfo de el día, la luz y el orden sobre la noche, la oscuridad y el caos. ¿Qué les parece? O sea, bellísimo, bellísimo esto, ¿no? Y esto lo ligo, los egipcios lo ligaban con el tema central también de su cultura, que es la vida después de la muerte. De hecho, como les decía, no sé si exista otra civilización tan obsesionada con el tema de la vida después de la muerte, pero no como algo feo o algo negativo, sino al contrario, como algo hermoso, algo sublime, algo esperado, algo bellísimo porque es el inicio de la vida eterna. No es el final, sino es el principio, apenas el mero inicio de la vida eterna. ¿Qué tiene que ver el mito de Osiris con esto? Pues todo, absolutamente, ¿no? Y viene el asunto también de la momificación. Algo también característico de los egipcios. Siempre que pensamos en Egipto, pensamos en las momias. Sin embargo, también regularmente tenemos una idea completamente distorsionada de las momias, ¿no? Como un elemento maligno, macabro, como algo perverso, como monstruos horribles, ¿no? Que intentan asesinarnos. Recordarán las películas de la momia o en Halloween. Muchas personas suelen vestirse de momias como algo feo, horrible, negativo. Bueno, realmente si nos vamos al estudio serio del asunto, pues veremos que las momias realmente no son algo feo, oscuro y perverso, sino más bien algo muy bueno. Bueno, la vida eterna para los egipcios era una prolongación, una continuación de la vida en la tierra. Y en esa vida eterna, tú no ibas a renacer nada más en términos espirituales, como se cree, por ejemplo, en el cristianismo. Es decir, los cristianos creemos en el asunto del alma, ¿no? Y de hecho, incluso llevamos a cabo algo que para los antiguos egipcios sería la peor aberración, una cosa, un crimen horrible. Por ejemplo, muchas personas cuando mueren dicen, yo quiero que me cremen, ¿no? Yo quiero que me incineren, ¿no? Que quemen mi cuerpo, que me hagan cenizas y no importa, o sea, el cuerpo, incluso en el cristianismo se dice, ¿no? En polvo eres y en polvo te convertirás. Es decir, el cuerpo hasta cierto punto pasa a ser algo secundario. En la cosmovisión egipcia, no. El cuerpo físico, material, se va a retomar en la vida eterna. Entonces tú no puedes darte el lujo de destruir tu cuerpo porque lo vas a necesitar en la otra vida. Y por eso viene el asunto de la momificación, que básicamente es todo un procedimiento para perpetuar o conservar, preservar el cuerpo intacto en la medida de lo posible para la vida eterna, porque en la otra vida el difunto no iba a necesitar solo su alma, sino también su cuerpo. ¿Cómo llevaban a cabo este procedimiento tan complejo? Bueno, primero que nada, cuando fallecía la persona, lo primero que hacían era que lavaban perfectamente bien el cuerpo, ¿no? Aquí vemos a los sacerdotes lavando perfectamente bien el cuerpo
Posteriormente lo que hacían era que extraían los órganos más importantes. De hecho, aquí vemos a un sacerdote como literalmente hizo una cortada en el vientre de la persona, del difunto, y está extrayendo los órganos más importantes. Y estos órganos tampoco los desechaban, sino que también los conservaban en estos vasos que vemos aquí, que se llaman vasos canopos. Es decir, estos órganos también los embalsamaban, los preservaban dentro de estos vasos, porque se creía que estos órganos también iban a ser necesarios en la otra vida, ¿no? Entonces había que preservarlos en los famosos vasos canopos, que son estos. También vemos, por ejemplo, que un sacerdote está fracturando la nariz y está insertando una especie como de aguja larga y lo que hace es extraer el cerebro, ¿no? Y este también se conservaba dentro de los vasos canopos. Entonces, bueno, venía toda esta parte de extraer los órganos del cuerpo y momificarlos también dentro de estos vasos. Luego viene este otro proceso que es importante. Cubrían completamente el cadáver con una montaña de sal que básicamente lo que hacía era secar el cuerpo, extraer todos los líquidos, chuparlo literalmente hasta que quedara completamente seco. Y venía ya el procedimiento del embalsamamiento. Primero, cubrir el cuerpo con una serie de aceites muy potentes y poderosos para preservar la piel y todo esto. De hecho, obviamente hay que decir que los egipcios, a través de los siglos de hacer estos procedimientos, pues se volvieron expertos en el tema de la medicina, ¿no? Expertos en el asunto de la anatomía humana y todo eso. Y finalmente se envuelve el cuerpo en vendas de lino para que quede completamente preservado. Y de hecho, pues sí se han preservado bastante bien muchos de los cuerpos que se han encontrado del Antiguo Egipto. Por ejemplo, aquí les pongo la momia del faraón Seti I, donde vemos que, pues sí, ciertamente se alcanzan a apreciar muchos de los rasgos físicos de este personaje, que de hecho ya muere siendo grande de edad. Aquí lo vemos, ¿no? Y obviamente la momia se metía dentro de un sarcófago como este que estamos viendo en la imagen. Muchas veces eran sarcófagos hechos de oro macizo, y obviamente haciendo uso de toda la iconografía del poder de la que hablábamos hace unos momentos. Esta, por ejemplo, es la momia del faraón Ramsés II, el poderosísimo faraón Ramsés II, que ya hablábamos de él también, que obviamente aquí también lo vemos, impresionante, ¿no? Cómo se ha conservado bastante bien las facciones físicas del faraón Ramsés II. Y las momias solían enterrarse acompañadas de lo que se llama un ajuar funerario. ¿Qué es el ajuar funerario? Así como el difunto iba a necesitar en la otra vida su cuerpo, también iba a necesitar todas y cada una de las cosas que lo acompañaron en la vida. Ya dije que para los egipcios la vida después de la muerte era una continuación de la vida terrenal. Entonces era necesario que el difunto se llevara consigo todo lo que ocupaba en vida. Muebles, comida, joyas, adornos, bueno, un montón de cosas, todas las cosas que ustedes puedan imaginarse. Entonces, obviamente, estos muertos que se enterraban así, pues constituían un enorme tesoro, un tesoro impresionante, sobre todo porque abundaba el oro aquí. Y bueno, ustedes estarán preguntando, bueno, ¿y a quiénes era a los que enterraban así? Bueno, principalmente a los faraones. De hecho, en un inicio, los únicos que tenían acceso a esto eran los faraones. Quiere decir que entonces no todas las personas tenían acceso a la vida después de la muerte, sino que la vida después de la muerte era una cuestión de jerarquía. No estaba democratizado el asunto. Más adelante vamos a ver cómo algunos egipcios nobles, pudientes, de alto rango social, pues van a invertir su lanita en construirse su tumba y después garantizar que una vez muertos los iban a momificar y todo eso. Entonces, poco a poco, digamos que el asunto de la vida después de la muerte comienza a descender en la pirámide social. Obviamente nunca va a alcanzar a los esclavos ni tampoco a los agricultores, los campesinos. Regularmente se mantuvo en los estratos más altos de la sociedad egipcia.
Pero les digo, originalmente eran los faraones los que eran enterrados así. Más adelante vamos a hablar también de las tumbas de los nobles, por ejemplo. Obviamente tumbas más modestas con respecto a las de los faraones. O sea, la de los faraones eran una cosa verdaderamente ostentosa. Por eso es que también, desgraciadamente, muchas de las tumbas de los faraones no llegaron a nuestros días porque eran saqueadas, así como lo escuchan. Es cierto que había un castigo tremendo para los saqueadores de tumbas, ¿no? De hecho, se creía que si tú saqueabas la tumba de un faraón, no nada más te iba a castigar la ley, digámoslo así, la ley humana, sino que los dioses, o sea, te hacías acreedor a las maldiciones de los dioses, porque dentro de las tumbas había un montón de conjuros que eran como maldiciones para aquellas personas que osaran interrumpir el sueño eterno del faraón. Había unas maldiciones así tremendas, pero la tentación superaba todo eso, ¿no? O sea, era tanta la riqueza, tanto el oro, las joyas preciosas, los muebles, era tanta la riqueza que había aquí que muchos se vieron tentados y les valió gorro las maldiciones y todo y saquearon las tumbas, ¿no? Y por eso es que ningún faraón egipcio llegó completo hasta nuestros días, excepto el famoso faraón Tutankamón, que ya hablaba yo de eso la sesión pasada. El faraón Tutankamón es el faraón más célebre de Egipto, no porque haya sido un gran gobernante, porque haya sido muy fregón, realmente de hecho fue un faraón bastante menor en la época de Egipto, sin embargo es célebre porque su tumba llegó intacta hasta nuestros días. Por distintos motivos que más adelante les contaré, los saqueadores de tumbas no pudieron encontrar la tumba del faraón Tutankamón, que además era una tumba modesta, y decir eso es decir grandes palabras, porque realmente lo que se encontró en la tumba de Tutankamón es algo verdaderamente impresionante. Sin embargo, se nos dice que era una tumba modesta. Con respecto, por ejemplo, a las tumbas de Ramsés II, de Seti I, de Tutmosis IV, ¿no? De Tutmosis III y todos estos faraones famosos, de los cuales lo único que llegó hasta nuestros días son las momias, ¿no? Y las momias así, completamente despojadas de todas las joyas, de la máscara que le ponían, del pectoral, bueno, una cantidad de joyas impresionantes que cubrían a la momia. Obviamente ya llegaron pelonas sin los sarcófagos siquiera, porque los sarcófagos eran de oro. Entonces, imagínense la cantidad de riquezas que había ahí y por eso saqueaban las tumbas. Y de hecho eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos del arte. Las primeras tumbas que los egipcios levantaron, fueron las pirámides, monumentos impresionantes de cientos y cientos de metros de altura y cuyas bases ocupan literalmente hectáreas, ¿no? Obviamente, ¿cómo escondes esa tumba? Pues ahí está, ¿no? O sea, no hay manera de esconder una pirámide y obviamente las pirámides fueron saqueadas. Por eso es que después los egipcios van a dejar de hacer pirámides, porque eran demasiado evidentes y van a comenzar a hacer lo que se llama hipogeos, que son tumbas subterráneas excavadas en la roca en lugares ocultos en las montañas, lugares secretos. La finalidad era justamente que nadie supiera dónde estaban enterrados los faraones para que no saquearan las tumbas. Sin embargo, aún así, las tumbas fueron halladas y fueron saqueadas, ¿no? Lo que se ha encontrado pues son las momias así pelonas, incluso hay momias que han llegado en estados así pues literal en pedazos, porque a la hora de quitarle las joyas, la máscara y todo eso, como a veces todo eso se pegaba al cuerpo, pues era difícil desprenderlo y entonces pues hacían pedazos el cuerpo con tal de robarse las joyas y todo eso, ¿no? El ajuar funerario famoso. Entonces, bueno, eso ha pasado con el asunto de las momias. Y bueno, también hay algo interesante. Ya había yo dicho cómo muchas cosas de la mitología egipcia surgen a partir de la observación de la naturaleza, ¿no? De cosas reales, acontecimientos concretos. La pregunta es, ¿por qué los egipcios empezaron a hacer momias? Resulta ser que se han encontrado muchas momias naturales,
en el área de Egipto. Obviamente todo esto es previo, ¿no? Cronológicamente incluso se va hasta la prehistoria. Se han encontrado enterramientos como este, donde vemos cuerpos momificados, pero no de manera artificial como lo hacían los egipcios. Todo este procedimiento muy sofisticado, meticuloso y complejo que les acabo de explicar. Son momias completamente naturales. Como estamos en un terreno desértico, muchas personas eran enterradas ahí en el desierto y el desierto lo que hacía era secar de manera natural los cuerpos y petrificarlos, literalmente, como lo vemos aquí. Entonces, los egipcios, a través de siglos y siglos y siglos de observación de la naturaleza, fueron observando ese fenómeno y entonces llegaron a la conclusión de que el cuerpo había que conservarlo, ¿no? No podíamos dejar que el cuerpo se desintegrara, se desvaneciera, se descompusiera completamente. Había que preservarlo porque iba a ser necesario en la otra vida. Y así es como surge el ritual de la momificación. Hacer momias, pues podríamos decir artificiales, ¿no? Y esto que vemos aquí, pues es una momia natural que se halló en Egipto, ¿no? Aquí, por ejemplo, en México tenemos las famosas momias de Guanajuato, ¿no? Que también son momias naturales, ¿no? Completamente naturales. En la zona del Perú también, por ejemplo, se han encontrado momias en la parte del desierto de Nazca. Sobre todo esto se da en territorios con suelos de alto contenido mineral, como el desierto, los desiertos, o en la zona de Guanajuato, pues sí, lleno de minerales, ¿no? Hay muchas minas en esa zona. ¿Cuál era la creencia de los egipcios? Una vez que moría la persona, en este caso el faraón, lo que viene es el proceso de momificación, todo esto que acabamos de decir, ¿no? Para conservar el cuerpo. Se reunía todo el ajuar y venía lo que llaman el juicio de Osiris. ¿Qué es el juicio de Osiris? Es lo que pasaba una vez que la momia era enterrada. Una vez que se cerraba la puerta de la tumba, los egipcios creían que ocurría este evento sobrenatural, impresionante, sublime, que era el juicio de Osiris. ¿Qué pasaba? Bueno, antes venía el ritual de apertura de la boca y los ojos, que era una ceremonia, digamos que era el equivalente a lo que sería el entierro. Cuando despedimos a un ser querido, a un difunto, pues hacemos lo que llamamos el sepelio o el entierro. Bueno, el equivalente de esto era el ritual de apertura de la boca y los ojos, que era un ritual llevado a cabo por los sacerdotes. Había un sacerdote que tenía una máscara de Anubis, todo un ritual así impresionante. De hecho, aquí vemos otra recreación, ¿no? Aquí vemos la momia dentro ya de su sarcófago, las mujeres del faraón llorando la pérdida de su esposo. Acuérdense que también eran polígamos estos señores. Los sacerdotes llevando a cabo todo el ritual. Bueno, una vez que venía este ritual, se enterraba, se cerraban las puertas de la tumba y quedaba todo en las penumbras. Y se creía que en ese momento el dios Anubis en persona aparecía. El dios con cabeza de chacal aparecía y despertaba al difunto. ¿Para qué? Para guiarlo en su viaje hacia el más allá. Y entonces lo tomaba de la mano y lo llevaba, y aquí es donde viene la famosa cruz egipcia que hemos visto anteriormente. Este es el Ankh, el símbolo de la vida eterna. Aquí Anubis porta el Ankh, el símbolo de la vida eterna, y conduce al difunto hacia el más allá. Una vez que entraban al más allá, lo primero era que el difunto se arrodillaba ante los dioses del inframundo. En el inframundo, en el mundo de los muertos, había distintas divinidades y el difunto tenía que mostrar sus respetos e incluso pedir también su apoyo y su asesoría en este difícil tránsito que iba a emprender. Luego viene aquí el momento clave, el momento en el cual el corazón del difunto era pesado en la balanza de Maat. Maat es
la diosa de la verdad, la justicia, la armonía cósmica. Un principio fundamental, no es la estabilidad, es el orden, la armonía. Entonces, a ver, ¿qué representa esto del juicio de Mat? Bueno, esta es la balanza de Mat. De hecho, aquí vemos que la balanza tiene el símbolo de la diosa Mat con la pluma del avestruz. De un lado se ponía el corazón del difunto y del otro lado se ponía una pluma de avestruz, que es la pluma de la verdad, ¿no? De Mat. Ahora, ¿qué pasa si tú en vida habías sido una persona rencorosa, con malos sentimientos, una persona que en vez de amar al prójimo odió, hizo daño, mintió, asesinó? Pues son cosas todas que atentan contra la verdad, contra la justicia, contra el Mat. ¿Qué pasa si tú habías sido eso, una mala persona en vida? Pues que tu corazón iba a pesar más que la pluma de Mat. Y entonces ahí sí estabas en serios, graves problemas, amigo mío. Porque en ese momento estaba el dios Tot tomando nota de todo el asunto, llevando registro de esto. ¿Y qué pasaba si no pasabas la prueba? Tu corazón se lo echaban, se lo regalaban a Amit, que es la devoradora de los corazones injustos. Amit es un monstruo que es mitad león, mitad hipopótamo y cabeza de cocodrilo. O sea, un monstruo espeluznante. Fíjense, esto es simbólico. En la mitología egipcia, todas aquellas cosas que son indescifrables o que son fenómenos encarnan las fuerzas del mal. Ya veíamos a Set. No sabemos qué animal es y por lo tanto encarna las fuerzas del mal. Entonces, bueno, Amit se devoraba tu corazón. ¿Y qué pasaba si Amit se comía tu corazón? Pues te la perdiste, ya no entraste a la vida eterna. Tu alma fue borrada, eliminada para siempre, forever and ever. Pero ¿qué pasaba si sí pasabas la prueba, no? Porque en vida fuiste una persona buena, hiciste el bien, siempre hablaste con la verdad, con la justicia al frente, una persona honesta, buena, que hizo el bien al prójimo, etcétera, etcétera. Bueno, pues pasas la prueba y entonces sí viene el paso siguiente. Bueno, aquí vemos una imagen interesante del juicio de Osiris. La balanza de Mat, Amit, este monstruo tremendo atrás, Anubis presidiendo el asunto y el corazón y la pluma. Fíjense cómo también más adelante lo vamos a ver. Estas ideas de la mitología egipcia van a tener una influencia tremenda en muchas de las religiones que van a venir después. Por ejemplo, en el cristianismo, posteriormente, sobre todo en la Edad Media, se va a hablar del juicio final. El momento en el que viene Cristo, Cristo retornado de la muerte y viene a ser, pues literalmente, un juicio, ¿no? Como el juicio de Osiris, un juicio donde juzga a los muertos y a los vivos de acuerdo a sus obras. Quienes se portaron mal se van al infierno y quienes se portaron bien se van al cielo. Incluso eso lo vamos a ver en la iconografía cristiana del arte medieval, sobre todo, que incluso aparece la imagen de la balanza, ¿no? Como un elemento. Entonces, fíjense, ¿de dónde viene todo eso? Pues ciertamente de la religión egipcia. Incluso el símbolo de la cruz, pues también podríamos incluso remontarlo a la religión egipcia. Véase cómo estas cosas perviven, ¿no? Entonces, el símbolo de la cruz como un símbolo de vida eterna. Entonces, si tú pasabas la prueba, ya la hiciste. Seguías adelante y eras conducido ante la presencia del mismísimo Osiris, el dios del inframundo. Y entonces, en ese momento, Osiris te abrazaba y ya sabemos que en el mito de Osiris, ¿qué pasa con Osiris? Pues que éste renace, ya no como Osiris, sino como Horus, el sol renacido. Si tú tenías el privilegio, la fortuna de llegar ante el mismísimo Osiris y ser abrazado por este, tú ibas a renacer a la vida eterna junto con él al otro día. Aquí, el justo renace junto con Horus a la vida eterna. O sea, acuérdense que Osiris no renace como Osiris, sino como Horus. Y es el triunfo del día sobre la noche. Y tú renacías junto con él. Por eso vemos la importancia del mito de Osiris en relación con el asunto de la momificación y en relación con el asunto de las tumbas egipcias.
este renacimiento de Osiris como Horus no era tan facilito como uno pensaría. La primera prueba, digamos que ya la pasaste, ¿no? Que es el juicio de Osiris, el pesaje del corazón en la balanza de Mat. Ya pasaste esa primera prueba, pero ahora viene cuando ya te montas en la barca solar de Horus, o sea, aquí ya no es Osiris, ya es Horus, o sea, ya el momento en el cual va a renacer el sol, se monta en una barquita y tú tienes el privilegio de estar en esa barquita y dirigirte hacia el amanecer, ¿no? El renacimiento del sol. Pero antes tenías que pasar duras pruebas porque había seres horribles, seres oscuros que obviamente iban a intentar a toda costa impedir el renacimiento del sol. Y uno de los más célebres es Apophis o Apep, que es la serpiente que busca impedir que la barca solar de Horus alcance el nuevo día. Y obviamente aquí viene este momento en el cual Horus se enfrenta a Apophis y lo derrota, lo asesina y viene el amanecer. Entonces los egipcios creían que todo este ciclo solar, día-noche, era en una barca. Aquí vemos la parte de la noche, ¿no? Las 12 horas de la noche en la barca de Horus. Tenías que enfrentarte a la serpiente Apophis y renacías. ¿Qué les parece? Otro elemento también fascinante de la cultura egipcia y que lo vamos a ver cuando hablemos del arte egipcio. Egipto está dividido físicamente en dos partes, que son el oeste y el este. Y esto tiene absolutamente todo que ver con el asunto de la vida después de la muerte y con el mito de Osiris. Si ustedes van a Egipto, se van a dar cuenta que el territorio de Egipto está partido a la mitad por el río Nilo, que es la fuente de la vida, ¿no? Y de un lado te va a quedar el este, que va a ser el mundo de los vivos, y del otro lado te va a quedar el oeste, que va a ser el mundo de los muertos. ¿Por qué? Porque resulta ser que todas las tumbas egipcias y los templos funerarios están en el lado oeste. Las grandes pirámides de Giza, por ejemplo, las pirámides de Saqqara y de Ashur, los grandes templos funerarios de los reyes, por ejemplo, de Ramsés II, de Hatshepsut, de Ramsés III, todo eso está en el lado oeste, ¿sale? Las tumbas de los grandes faraones, los hipogeos, el Valle de los Reyes, el Valle de las Reinas, las tumbas de los nobles, todo lo que tiene que ver con la muerte, pues, está en el lado oeste. Y todo lo que tiene que ver con el mundo de los vivos, o sea, los palacios, las ciudades como tal, donde vivían las personas, los templos, todo lo que era la vida normal, cotidiana de la gente, el mundo de los vivos, todo estaba situado del lado este. Y esto tiene que ver con el mito de Osiris. ¿Por qué? Porque los egipcios observaron que el sol nace. ¿Por dónde nace el sol? ¿Por dónde amanece? Por el este. ¿Sale? Entonces observaron que Horus nace por el este y conforme van pasando las horas del día, conforme va transcurriendo el día, que aquí lo veíamos, aquí. Entonces, fíjense, aquí lo tengo también, ¿no? El mundo de los vivos en el este, templos, palacios, ciudades, las casas de la gente, el Nilo en medio, partiendo todo a la mitad, y el mundo de los muertos en el oeste, las pirámides, el Valle de los Reyes, las tumbas, todo eso, los templos funerarios, etcétera, etcétera. Entonces, el sol nace o renace en el este. Conforme va transcurriendo el día, las 12 horas del día, el sol se iba moviendo cada vez más hacia el oeste, donde eventualmente moría asesinado por Set, ¿no? Que ya lo vimos. Y entonces se imponía la noche, las estrellas, la luna, y venía las 12 horas de la noche, donde la barca solar de Horus hace el viaje contrario, ¿no? En sentido contrario, es decir, de oeste a este para volver a renacer. ¡Pum! Entonces eso es bellísimo, es padrísimo, porque si tú vas a Egipto vas a ver esta mitología, toda esta cosmovisión impresionante, fascinante, literalmente materializada
en las ciudades de Egipto, en los templos, en las tumbas, en todo esto. Y bueno, hay otros símbolos, ¿no? Famosos como el ojo de Horus, que pues se considera también como una especie de amuleto protector. O sea, es el dios Horus protegiéndote. Y eso es padrísimo como también esto se ha convertido en cultura popular, ¿no? De hecho, muchas cosas de la religión o de la mitología egipcia han pasado a formar parte de la cultura popular, ¿no? El Ankh, por ejemplo, la cruz egipcia, pues ya es un elemento de moda, ¿no? O el pilar Jet que veíamos, el símbolo de estabilidad, también te lo encuentras así en las ferias, ¿no? Donde venden dijes y colgantes y todo eso, ahí te lo encuentras, ¿no? Y obviamente mucha gente a veces ni siquiera sabe el significado profundo de esos símbolos, pero ahí lo anda portando. Y otro elemento que aparece muchísimo en la moda, en la música y todo, es el ojo de Horus. De hecho, esto que les muestro es la portada de un álbum de un grupo de rock que se llama The Alan Parsons Project, que de hecho esta banda le gustaba mucho Egipto y en muchos de sus discos utiliza la iconografía egipcia, ¿no? Por ejemplo, tienen otro álbum también que se llama Pyramid, donde obviamente hace referencia a las pirámides y a todo este rollo, ¿no? Acuérdense que las pirámides, ya decíamos, hacen referencia a la colina primigenia, el Ben Ben, donde surge o aparece la vida. Por eso es que las tumbas egipcias tenían forma piramidal. Y bueno, ya que estamos hablando del tema de la religión egipcia, pues no podemos dejar de mencionar a Akenatón, este importantísimo faraón de la 18ª dinastía, que de hecho se le conoce como el faraón hereje. Y bueno, aquí la pregunta es, ¿por qué se le llama el faraón hereje a este señor? Bueno, resulta ser que cuando Akenatón toma el poder, lo primero que hace es que va a abolir la religión oficial de Egipto. Sí, así como lo escuchan. Todo esto de lo que hemos venido hablando a lo largo de todo este programa, este señor Akenatón lo va a abolir, lo va a declarar nulo e ilegítimo, inexistente, y declara que va a haber un único Dios al que él llama Atón, un disco solar del cual se desprenden una serie de rayos que terminan en unas manitas. ¿Y esto a qué hace referencia? Pues hace referencia a que Atón es el dador de la vida, es el que regala la vida. Lo que hace este señor Akenatón entonces es decir que Amón-Ra y toda la serie de dioses que de ahí se desprenden ya no existen. Vamos a pasar de un politeísmo a un monoteísmo. Y esto es sumamente importante porque estamos hablando de la primera religión monoteísta de la historia. Incluso este monoteísmo es muy previo al monoteísmo que va a surgir después con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, como sabemos, va a crear el monoteísmo y de ahí va a surgir lo que llamamos el judaísmo. Posteriormente del judaísmo, pues va a surgir el cristianismo y posteriormente ya en la época de la Edad Media va a surgir en Arabia el Islam. Y entonces estamos hablando ahí de las tres grandes religiones monoteístas que hay en este planeta, ¿no? El judaísmo, el cristianismo y el Islam. Sin embargo, esto que estamos hablando de el atonismo, del faraón Akenatón, pues es realmente mucho antes, o sea, es previo, ¿sale? Sin embargo, como vamos a ver, esta religión no va a prosperar. De hecho, esta revolución que comienza el faraón Akenatón muere con él. En el momento en el que él fallece, los faraones que siguen regresan todo a como estaba. De hecho, también lo que van a hacer es que van a intentar borrar completa y absolutamente la memoria de este señor. Lo van a borrar de la historia, van a hacer como si no hubiera existido este señor. Y tenemos de hecho aquí un dato interesante. El nombre original de este faraón era Amenhotep, que significa la paz de Amón. Y era Amenhotep IV, era el hijo de hecho del faraón Amenhotep III. Una vez que este señor sube al poder, pues decide abolir completamente la religión oficial. En ese momento también cambia de nombre, adopta el nombre de Akenatón, que significa el sirviente de Atón. Pero la revolución del faraón Akenatón
no va a ser únicamente una revolución espiritual o teológica, sino que también va a ser una revolución política y una revolución estética. ¿Por qué una revolución política? Hay que recordar que en el antiguo Egipto, política y religión eran prácticamente lo mismo. Eran cosas completamente inseparables la una de la otra. Venían junto con pegado. El faraón no nada más era el rey de Egipto, sino que también era un dios en la tierra. Recordemos que el faraón era el encargado de velar por el orden cósmico divino humano en la tierra. Era el representante de los dioses en la tierra y él mismo era una divinidad y así es como era adorado por sus súbditos. Entonces, religión y política eran prácticamente lo mismo, inseparables. Por lo tanto, una revolución como la del faraón Akenatón no se va a quedar únicamente en el plano de lo espiritual o de lo teológico, sino que va a pasar también al plano de lo político y de lo social. Y a los primeros que va a afectar es a los famosos sacerdotes. Recordemos que los sacerdotes egipcios que estaban en el top 2 de la pirámide social egipcia no nada más eran figuras de autoridad espiritual, teológica, sino que también eran los funcionarios públicos de mayor rango dentro de la sociedad egipcia. ¿Qué va a implicar entonces este monoteísmo radical que propone el faraón Akenatón? Pues básicamente va a implicar que de la noche a la mañana estos personajes pasan a ser unos donadies, porque el culto en los templos, el culto dedicado a las distintas divinidades, pues simplemente ya no tiene razón de ser, ya no tiene cabida. Ahora únicamente existe un único Dios y este Dios es Atón y ya no son necesarios tantos sacerdotes. Dado que solo existe un único Dios, solo va a ser necesario un único sacerdote. ¿Y quién va a ser el sumo sacerdote del Dios Atón? Pues nada más y nada menos que Akenatón, cuyo nombre significa literalmente el sirviente de Atón. Obviamente, esto no les va a caer nada bien a los sacerdotes egipcios. Y precisamente van a ser ellos los que una vez muerto el faraón Akenatón, se van a dar a la tarea de borrar completamente la memoria y el recuerdo de este señor. Van a revertir completamente las reformas políticas y religiosas de este señor y van a regresar todo a como estaba anteriormente. Básicamente podríamos entender el atonismo de Akenatón como una monopolización también del poder político en Egipto. De hecho, incluso podríamos hacer una analogía con lo que muchos siglos después va a ser el absolutismo monárquico francés, en épocas del famoso rey Luis XIV, cuyo apodo, de hecho, también era el Rey Sol. Fíjense cómo aquí podemos trazar incluso esa analogía entre Atón, que es el disco solar, y el famoso Rey Sol de Francia. Pero bueno, ese es un tema que vamos a ver mucho más adelante. El atonismo de Akenatón, pues es una especie de absolutismo político. Este señor va a monopolizar completa y absolutamente el poder en el antiguo Egipto. Ya no lo va a compartir con nadie, ya no lo va a compartir con los sacerdotes. Otra cosa también radical que va a hacer este señor Akenatón es que va a abandonar completamente la capital del imperio egipcio. En ese momento, en la época del imperio nuevo, la capital de Egipto era la ciudad de Tebas, aquí abajo. Y ahí en Tebas está hasta la fecha todavía, nada más y nada menos que el templo de Karnak. Y junto con el templo de Karnak está también el templo de Luxor. Ambos templos eran la matrix de la religión egipcia, dos templos dedicados al dios Amon-Ra, que como hemos venido viendo, pues es la divinidad más importante de la mitología egipcia. Entonces, ¿qué es lo que hace Akenatón? Va a abandonar completamente la ciudad de Tebas junto con los templos de Karnak y Luxor y va a mandar a construir una nueva capital al norte, aquí, en un territorio que actualmente se llama Amarna. La ciudad que va a mandar a construir ahí se llamó
Aketatón, que significa el horizonte de Atón. Entonces vamos viendo ya cómo esta reforma teológica, espiritual, no se va a quedar nada más ahí, sino que va a tener un impacto directo en la política y en la vida social del antiguo Egipto. ¿Qué es lo que ha llegado hasta nuestros días de la antigua ciudad de Aketatón? Esto, ¿sale? Nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque justamente tras la muerte del faraón Akenatón, los sacerdotes egipcios y también los faraones que van a seguir después se van a encargar de borrar su memoria, y obviamente lo primero que van a hacer es no nada más abandonar la ciudad de Aketatón, sino destruirla, desbaratarla completamente, y van a regresar a la ciudad de Tebas, van a reactivar los templos de Karnak y Luxor, de hecho los van a remodelar, incluso van a reutilizar muchos de los bloques de piedra de la ciudad de Aketatón, los van a reutilizar como material de relleno, como material de construcción en este proceso de remodelación de los templos de Karnak y Luxor, borrando así para siempre la memoria, el recuerdo de este faraón Akenatón. Entonces digamos que esto, que va a ser el primer experimento de monoteísmo en la historia de este planeta, va a terminar siendo un proyecto fallido. Y bueno, lo que les muestro en estas imágenes pues es justamente lo que queda actualmente de la ciudad de Aketatón. Lo único que queda, como podemos ver en estas imágenes, pues son los cimientos de lo que fue la antigua ciudad. Obviamente todo esto está en ruinas, y actualmente los arqueólogos y los egiptólogos pues están llevando a cabo múltiples investigaciones para rescatar la memoria de este faraón tan fascinante, pero a la vez tan maldito en la historia de Egipto. Pero también la revolución de Akenatón va a ser una revolución estética. ¿Y por qué una revolución estética? Porque también en este momento el arte egipcio, particularmente la estatuaria y también los relieves, van a sufrir cambios muy evidentes. Vamos a pasar a un estilo más naturalista, incluso a un estilo que podríamos decir manierista. ¿Qué significa esto de manierista? Que muchas veces vamos a tener este alargamiento de las figuras, las facciones, las extremidades, todo se vuelve muy largo. Incluso esto ha llevado a muchos a pensar que posiblemente el faraón Akenatón habría sufrido el famoso síndrome de Marfan, que era el mismo síndrome que sufría el presidente Abraham Lincoln. Uno de los efectos de este síndrome es que produce el alargamiento anormal de muchas partes del cuerpo, por ejemplo, las mandíbulas, las manos, las piernas, y eso es lo que explicaría la apariencia tan peculiar del faraón Akenatón. Muchas de las esculturas que han llegado hasta nosotros de esa época, del periodo amarniense, como se le ha llamado en la historia del arte, suelen estar en pedazos, precisamente porque todo esto fue destruido por los sacerdotes. Esto que les muestro en imagen, pues no es más que algunos bloques de piedra que han llegado hasta nosotros, que son muy interesantes, y podemos ver aquí la figura del faraón Akenatón adorando a Atón, el disco solar con estos rayos que acaban en manitas, y junto a él vemos a su familia. De hecho, la esposa del faraón Akenatón también llegó a ser muy célebre. Es quizá una de las mujeres más célebres en la historia de Egipto, y estamos hablando de la famosa reina Nefertiti. De hecho, de ella nos ha llegado un retrato que es quizá pues una de las obras más importantes que nos quedan de la civilización egipcia. ¿Quién no ha visto por lo menos alguna vez en su vida este famoso, icónico retrato de la reina Nefertiti? Y como les decía, aquí se van a romper también muchas de las reglas de lo que llamamos el canon egipcio, o sea, las reglas de representación que se habían venido utilizando durante siglos en el arte egipcio. Por eso es que decimos que la revolución de Akenatón no solo va a ser una revolución teológica espiritual, sino también una revolución política y también una revolución estética. Todos estos cambios se van a ver reflejados en la imagen, en el arte. Sin embargo, como ya dijimos, esta revolución no va a perdurar, y también incluso esta revolución estética se va a revertir. Se van a echar para atrás estos cambios,
y vamos a volver al estilo pues más tradicional del arte egipcio. Esto que les muestro aquí pues son algunas esculturas en pedazos, en fragmentos que han llegado hasta nuestros días, como este torso femenino que seguramente es un retrato de la reina Nefertiti, y bloques que los egiptólogos han podido ir reconstruyendo de lo que fue la antigua ciudad de Aketatón. Aquí, por ejemplo, vemos a la familia real adorando al dios Atón. Hay incluso quienes han intentado explicar no solo la revolución radical que va a llevar a cabo este señor Akenatón, sino también la extraña apariencia de este señor. Han intentado explicar esto incluso con teorías bastante descabelladas. Hay incluso teorías que dicen que este señor habría tenido contacto extraterrestre. Incluso hay quienes llegan a sugerir que él mismo podría haber sido un extraterrestre, lo cual quizá explicaría la extraña apariencia que tiene. Y estos seres alienígenas habrían sido los que le habrían dicho, los que le habrían revelado que no existen esos dioses a los cuales los egipcios venían adorando durante siglos y siglos y siglos, y que la única divinidad es Atón. Es decir, en ese momento él habría experimentado una especie de revelación. De hecho, el mismo Akenatón ha hablado de una revelación que él habría recibido en el desierto, donde él habría tenido una extraña visión en la que el dios Atón se le habría revelado y le habría dicho que todos los dioses que los antiguos egipcios venían adorando de siglos y siglos atrás no existirían y que el único dios sería el dios Atón. Es interesante porque este tema de la revelación va a reaparecer después en las posteriores religiones monoteístas. Si nos vamos al Antiguo Testamento de la Biblia, vemos a Abraham recibiendo esta revelación de parte de Yahvé. Si nos vamos al Islam, pues vemos al profeta Mahoma teniendo la misma revelación. Entonces es interesante cómo esto se va a volver una constante de los posteriores monoteísmos. Y ya para cerrar, quisiera hablar brevemente del famoso faraón Tutankamón. Tutankamón es ciertamente el faraón más célebre en la historia de Egipto, y eso tiene que ver con el hecho de que es el único faraón cuya tumba ha llegado intacta hasta nuestros días. Desgraciadamente, el resto de los faraones egipcios no corrieron con la misma suerte, cosa que desde la mentalidad de un egipcio antiguo era realmente lo peor que te podría pasar. El hecho de que profanaran, saquearan y peor aún, destruyeran tu tumba equivalía a que tú quedabas completamente privado de la vida eterna. Cosa más horrible para un egipcio no había. Más adelante en esta serie vamos a estar dedicando un programa al descubrimiento de la tumba de Tutankamón, que de hecho hemos de decir que el descubrimiento de la tumba de Tutankamón en el año 1922 constituye el hallazgo arqueológico más importante del siglo XX. Sin embargo, en esta ocasión menciono a Tutankamón no tanto por el descubrimiento de su tumba, sino por el hecho de que resulta ser que este faraón fue el hijo del faraón Akenatón y de hecho también va a ser su sucesor. El nombre original de Tutankamón era Tutankatón, que significa la imagen viva de Atón. Sin embargo, posteriormente va a cambiar su nombre a Tutankamón, que obviamente significa la imagen viva ya no de Atón, sino de Amón. Y esto tiene que ver con el hecho de que va a ser durante su reinado que se van a revertir todas y cada una de las reformas religiosas y políticas que su padre Akenatón había llevado a cabo. Se dice que el faraón Tutankamón llegó al poder siendo muy joven y esto es lo que les habría facilitado a los antiguos sacerdotes egipcios ejercer cierta presión sobre el joven e inexperto rey y de esta manera presionarlo para que regresara todo a como estaba originalmente antes del reinado de Akenatón. Sabemos también que Tutankamón va a morir siendo muy joven, alrededor de la edad de 18 o 20 años, y sabemos también que el que va a suceder a Tutankamón en el poder va a ser precisamente un sacerdote, cuyo nombre era Ay. Posteriormente va a venir, de hecho, un faraón que se llama Oremheb,
y este faraón es el que va a terminar de revertir de una vez por todas y cada una de las reformas políticas y religiosas de el famoso y maldito faraón Akenatón, ¿no? A quien se le va a conocer como el faraón hereje. Y bueno, ya que estábamos hablando del significado del nombre de Tutankamón, esto me lleva también a mencionar algo que no hemos dicho anteriormente, y es la relación directa que hay entre muchos de los nombres de los faraones egipcios con alguna de las divinidades de la mitología egipcia, lo cual no hace más que reforzar pues lo que hemos venido diciendo a lo largo de este programa, que es esta relación estrecha, íntima que hay entre los faraones, los gobernantes de Egipto, es decir, la política y el asunto de la religión. Entonces vemos cómo los reyes de Egipto adoptan nombres que los vinculan directamente con alguna de las divinidades egipcias. Así, por ejemplo, tenemos el nombre de Amenhotep vinculado al dios Amón. Tenemos también, por ejemplo, el nombre de Tutmosis vinculado al dios Tot, el nombre de Ramsés vinculado al dios Ra, el nombre de Seti vinculado al dios Set y así sucesivamente. Y bien, pues llegamos entonces así al final de este segundo episodio de esta serie dedicada a Egipto.